Muchas gracias a todos por unirse a Post-COVID World. El día de hoy tenemos de invitada especial a la ministra María Luisa Hayem. Es un honor estar con usted, ministra. Bueno, antes de empezar, quisiéramos compartirles un video que hemos hecho para medio introducir el tema de la economía. Así que, Gaby, si pudieras screen share, por favor. Gracias. Únete para que no te quedes atrás. Este es un video hecho por todas nosotras. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro tercer webinar con la ministra María Luisa Hayem. Es un honor tenerla aquí, ministra. Muchas gracias otra vez por acompañarnos el día de hoy. Bueno, usted es una mujer profesional con una trayectoria impresionante y ha estado expuesta al mundo desde diversas experiencias. ¿Nos puede compartir cómo llega María Luisa Hayem a ser la ministra de Economía de El Salvador? Muchísimas gracias, Alexia, Florence y todos los que nos acompañan esta mañana. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir de forma amigable, pues un poco sobre quién soy yo y cómo llegué a esta posición, pero también de cuáles son los desafíos que hemos enfrentado en momentos tan difíciles para todo el mundo, no solo para El Salvador. Y pues poder compartir lo que considero podrían ser un par de tips, de recomendaciones para todos los jóvenes en una coyuntura tan difícil como la que estamos viviendo actualmente. Como quizás algunos de ustedes sabrán, los que nos acompañan esta mañana, tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Superior de Economía y Negocios, en la ESEN, y posteriormente la oportunidad de hacer una pasantía nada menos que en Francia, trabajando para una empresa privada que nada menos lo que hacía eran plataformas en línea. Luego de eso tuve la oportunidad de tener ya mi primer empleo, ya permanente, nada menos que con el Ministerio de Economía. En aquel momento, en el 2003, pues no imaginaba que varios años después estaría yo a la cabeza de esta institución. Así que así es como funcionan las cosas. Dios tenía este camino preparado para mí, y es así como ahora tengo la oportunidad de incluso trabajar con personas con las que trabajé en aquel momento, en el 2003. Tuve la oportunidad de estudiar mi maestría posterior a este trabajo con el Ministerio de Economía. Estuve 4 años con el Ministerio de Economía en Ginebra, trabajando en temas relacionados con tratados multilaterales de comercio, y estuve pues 4 años la oportunidad de abrir nuestra representación, la representación de El Salvador ante la Organización Mundial del Comercio. Posterior a ello, llego a Estados Unidos a hacer mi maestría en Relaciones Internacionales y en Negocios Internacionales, porque siempre he creído que los negocios y el desarrollo van totalmente de la mano, especialmente si buscamos medidas sostenibles para el crecimiento de un país. Luego estuve casi 8 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, que quizás ustedes también conocerán, el BID, en donde tuve la oportunidad de trabajar en temas como inclusión financiera, cómo utilizamos la tecnología para acercar los servicios financieros a todas las poblaciones, específicamente a las más vulnerables, con el uso de las tecnologías. Y tuve la oportunidad de
de trabajar en un tema que llevo en el corazón y que es de vital importancia para el país, como el de remesas internacionales, que como sabremos los salvadoreños un pilar fundamental para nuestra economía, representa más del 20% de nuestro Producto Interno Bruto, pero más allá de eso, pues representa el trabajo incansable que hacen los salvadoreños que viven fuera del país. Así que ese es otro tema que tuve la oportunidad de trabajar. Eso es quizás en un resumen muy corto, pero esto a lo que llevó es a que me consideraran en el proceso de selección del equipo que iba a ser el gabinete del presidente Nayib Bukele. Me llamaron a entrevistas y pues la verdad era mi sueño trabajar para el gobierno de El Salvador. Siempre he pensado que trabajando desde el gobierno tenemos la oportunidad de influir a nivel de todo el territorio, tomar medidas que afectan a la mayor cantidad de personas en el país. Así que este era mi sueño. Estoy ahora acá, ya casi en mayo vamos a cumplir ya casi los 2 años de estar en esta tarea, la cual siempre supe que iba a ser una tarea dura, pero no nos imaginábamos que nos íbamos a enfrentar a la crisis económica que quizás muchos de los que vivimos hoy no habíamos, la gran mayoría de los que vivimos hoy no habíamos experimentado. El Salvador no fue inmune a esa crisis y pues hemos hecho todo lo posible del gobierno para poder disminuir el impacto negativo de la crisis, tanto en el tema de salud como en el tema económico para los salvadoreños. Sí, muchas gracias, ministra. Como usted sabe, la pandemia ha tenido un impacto sin precedentes en todo el mundo. ¿Cómo ha impactado el coronavirus la economía de nuestro país? ¿Han cambiado sus prioridades al frente del ministerio? ¿Cuáles son estas prioridades para la economía del país y cuál es su plan para lograr sus objetivos? Sí, pues como mencionaba antes, El Salvador no fue inmune a esta crisis ocasionada por una crisis de salud, ¿verdad? Sabemos que la gran mayoría de países en el mundo, sus economías se van a ver contraídas, se vieron contraídas en el 2020. En lo que corresponde a El Salvador, sí vimos nuestra actividad económica caer significativamente, siendo el punto más bajo en mayo, en donde nuestra actividad económica midiéndola, vemos una caída de 21 puntos porcentuales. Nuestras exportaciones también se vieron afectadas, así como los empleos. La buena noticia para El Salvador es que a partir de la eliminación de las medidas de confinamiento, a partir de junio, nosotros vemos una recuperación. La verdad, estoy muy satisfecha con lo que estamos viendo en nuestras exportaciones. Bueno, hay sectores que en el año lograron exportar más que lo que habían exportado en el 2019. Vemos que ya de esos 21 puntos porcentuales que habíamos caído en nuestra actividad económica, ya hemos incrementado en más de 15 puntos porcentuales. Así que el empleo, por ejemplo, nosotros esperábamos que los empleos que se decía que se habían perdido, nosotros esperábamos que fueran suspendidos y eso es lo que hemos visto. La fecha se han recuperado más del 80% de nuestros empleos. Esto es por varias razones. Una de ellas es por esa resiliencia, por esa fortaleza de nuestro sector empresarial, pero también como gobierno nos dimos a la tarea, sin perder la visión de largo plazo y sin continuar con nuestros proyectos de mediano y largo plazo, pues de tomar medidas que acompañaran a las familias salvadoreñas. Implementamos el programa de subsidio más grande entregado en el más corto tiempo de la historia del Salvador. Acompañamos a las empresas con el programa más grande de créditos blandos para las empresas que se habían visto afectadas para poder ayudarles en su recuperación y crecimiento que aún estamos ejecutando. Trabajamos con empresas de telecomunicaciones, con nuestra empresa pública de agua, con las empresas de energía para poder brindar a la población la oportunidad de pagar sus cuentas posterior a 3 meses, que eran los 3 meses que se vieron más afectados, ¿verdad? Así que, pero es importante
que dos cosas. Uno, que nunca perdimos la visión de largo plazo, decirles que lo que nosotros vimos en la pandemia fueron los mismos problemas que ya veíamos, solo que se habían acentuado por las vulnerabilidades que tenemos en nuestro país, altos niveles de desigualdad, altos niveles de informalidad en nuestra economía. Entonces, nuestros planes tuvieron que ajustarse, las acciones de corto plazo tuvieron que ajustarse, pero nunca perdimos la visión de cosas de sustancia, de estructura, de bases sólidas, que son las que nos encontramos trabajando. Y respondiendo a tu pregunta, Florence, ¿cómo vamos a lograr regresar a donde estábamos antes de la pandemia? Que ya estamos bastante encaminados, a diferencia de otros países que se han visto afectados por el cierre y abre de sus economías. Nosotros estamos viendo cifras positivas en la mayoría de variables económicas, pero ¿cómo vamos a lograr llegar a donde estábamos antes y cómo vamos a lograr enrumbar a El Salvador en una senda de crecimiento, en donde hay oportunidades para todos, en donde hay más empleos, en donde hay mejores empleos? Para eso me complace compartir con todos los que nos acompañan esta mañana, compartir que nosotros hemos hecho un análisis con el Gabinete Económico de cuáles han sido todas esas barreras que han impedido que El Salvador salga adelante. Y además, cuáles son todas esas oportunidades que tiene el país por todas sus ventajas que tiene, que todos sabemos, incluyendo su ubicación geográfica, el talento humano, el hecho que somos una economía dolarizada, en fin, todas las ventajas que ya conocemos. Y nos dimos a la tarea de desarrollar el ecosistema, que nosotros le llamamos ecosistema para el crecimiento inclusivo de El Salvador. Cuando digo ecosistema, me refiero a cuáles son todas esas cosas que necesitamos tener, cuáles son todas las acciones que tenemos que tomar para que nuestro país pueda crecer, para que nuestras empresas se puedan establecer en el país, para que nuestras empresas puedan operar y crecer. Y cuando digo empresas, me refiero a microempresas, me refiero a empresarios independientes, me refiero a la gran empresa. Nada nos gustaría más que ver nuestras grandes empresas invirtiendo incluso en otros países, ¿no? Así que no voy a ir a detalle en todas y cada una de estas acciones que vamos a estar haciendo desde el gobierno para poder crear estas condiciones, pero sí quisiera mencionarles cuáles son todos los temas, al menos, porque sé que tenemos poco tiempo y después podemos entrar ya más a detalle, pero nosotros necesitamos eliminar toda la tramitología que ha impedido que nuestro país crezca. Entonces, todos esos trámites que no eran necesarios se van a eliminar. Y hasta volver al gobierno de El Salvador, un gobierno digital, en donde es muy sencillo de forma remota poder acceder a todos los servicios del gobierno. Estamos actualizando también nuestros marcos regulatorios, estamos ampliando el acceso a servicios financieros, enfocándonos en reforzar el talento humano, un talento humano que sea fortalecido en la parte del inglés, la tecnología, habilidades socioemocionales, la calidad de cómo producimos y lo que producimos, la infraestructura económica, es decir, que todas las familias puedan tener acceso a servicios básicos, una vivienda digna, movilidad y logística que nos pueda conectar con los demás países de la región, energía limpia y a costos competitivos, conectividad digital en todo el territorio nacional, poder contar con internet de buena calidad, bajo costos, innovación y tecnología en todo lo que hace el gobierno y promover la innovación y tecnología dentro de las empresas, el acceso y posicionamiento en mercados internacionales y la atracción y promoción de inversiones. Así que es un trabajo monumental, es un trabajo bastante grande, pero tenemos la convicción que si todos nos unimos todos los salvadoreños, las ONGs, el sector privado, los organismos internacionales, los donantes bilaterales y el gobierno, estamos seguros que si todos trabajamos de forma articulada vamos a poder lograr salir de esta circunstancia que no la teníamos en el mapa, nadie la tenía en el mapa, nadie tenía la receta de cómo manejarla, pero que estamos seguros que estamos en un buen momento para hacer que El Salvador brille. Definitivamente, ministra. Muchas gracias por toda esta información. Y bueno, la energía es indispensable para el funcionamiento de la sociedad y es clave para la actividad económica.
La energía está bajo su cartera de Estado y nuestra generación está más preocupada que nunca por los problemas del medio ambiente. Las energías renovables pueden ser parte de una recuperación económica sostenible, pues además de ayudar a solventar algunos retos medioambientales, también pueden ser importantes fuentes de inversión y de empleo. ¿Qué tan factibles son las energías renovables en nuestro país? ¿Cuál es el plan para aprovecharlas más y cómo estas podrían ser accesibles para la mayoría de salvadoreños? Sí, gracias, gracias Alexia. Has tomado un tema que es de mucha importancia para nuestra economía. Y en realidad yo la veo hasta como un termómetro, ¿verdad? Si hay interés de las empresas de energía de crear nuevos proyectos de generaciones porque ven un potencial de consumo interno, tanto por salvadoreños, por los hogares salvadoreños, pero también por las empresas. Y esa es una señal que hemos estado recibiendo. El sector energético fue uno de los sectores que no paró en ningún momento de operar. Continuaron todos los proyectos que venían desde antes de la pandemia y el gobierno acompañó a todos estos proyectos en un tema que desde mi perspectiva ha sido una de las barreras más importantes para el crecimiento del país, como es todas las barreras burocráticas, procedimientos, pasos, solicitud de documentos. Esto hizo que proyectos estuvieran de energías renovables, estuvieran parados por más de 7 años algunos. Así que nos dimos a la tarea de poder acompañar a todas estas empresas, de poder importar su maquinaria en un momento que era difícil en todo el mundo, ¿verdad? Mover mercancías, mover maquinarias, a tal punto que el año pasado el consumo de energía en El Salvador fue 83% proveniente de energías renovables. Este año estamos, la verdad que muy entusiasmados porque hay varias plantas que van a empezar a operar, plantas de energía solar, una planta de energía eólica basada en el viento y una planta de gas natural, que es la primera planta en El Salvador, que va a poder brindar energía tanto dentro de El Salvador y a los países vecinos, posicionándonos en esta área. Decirles de que ha sido una experiencia muy interesante poder entrar al sector de energía y poder liderar el Consejo Nacional de Energía El Salvador. Pero sí aprovecho a hacer aquí una pequeña reflexión y decirles de que he visto muy pocas mujeres en el sector de energía. Y eso es algo que debemos de cambiar cuando veo la foto de alguna inauguración, cuando me siento en el consejo. Hay la mayoría de personas, si no es que la mayoría, en realidad la mayoría, soy la única mujer que estoy ahí en este sector en muchas reuniones. No es que no haya mujeres, hay muchas mujeres increíbles que están en puestos directivos, pero decirles que tenemos todos que trabajar para que las mujeres podamos seguir estudiando carreras de ingenierías, carreras de tecnología y que dejemos ya en el pasado esa visión de que estas carreras solo le corresponden a los hombres, ¿verdad? Así que este es un challenge que les dejo, ¿verdad? Para que nos unamos y podamos traer más mujeres, por supuesto que a todos los sectores, pero bien importante a los niveles directivos, a los niveles de liderazgo y en las juntas directivas. Eso es bien importante. Muchísimas gracias, ministra. Definitivamente estoy súper de acuerdo con esto que ha traído de incluir a las mujeres en este sector. Y bueno, usted es una mujer que admiramos y nos inspira. Tomando en cuenta su preparación profesional y su experiencia, ¿qué recomendación práctica nos puede dar a los jóvenes para alcanzar nuestras metas y cómo podemos ser ciudadanos más comprometidos y útiles para la prosperidad de El Salvador? Sí, muchas gracias, Alexia. Creo que una de las claves del éxito, diría yo, es que sigamos nuestros sueños, que no dejemos que nadie opaque nuestros sueños y que trabajemos muy fuerte para poder alcanzarlos. Yo creo que eso es bien importante. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos que identificar qué es lo que nos apasiona y poder llegar al punto en donde podamos conseguir un trabajo
en donde imagínense que nos paguen por hacer lo que nos apasiona, que es el lugar donde yo personalmente me encuentro hoy en día. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo, más que con nuestras familias. Entonces, es bien importante que pensemos qué es lo que me apasiona y qué es lo que me hace feliz, porque en esa medida uno lo da todo para poder tener el mayor impacto, para poder generar el mayor beneficio en el caso de un puesto público, pues para la población en general. Es bien importante que no pensemos solo en nosotros, que no pensemos solo en nuestra empresa, que no pensemos solo en nuestro ministerio. Esa mentalidad no es buena para el país, no es buena para nadie. Creo que todos debemos de ser empáticos, de ponernos en los zapatos de las personas que tienen muy poco, que no han tenido todas las oportunidades que quizás otros tuvimos la oportunidad de tenerlas. El que no perdamos esa visión de que el bien público es más importante que mi bien personal o el bien de mi empresa o el bien de mi ministerio, yo creo que en esa medida y que todos nos pongamos a trabajar fuerte para alcanzar un objetivo común, en esa medida pues nosotros vamos a poder ver aún mejor El Salvador en el futuro. Yo tengo la plena convicción que El Salvador lo tiene todititititito para poder crecer, para poder brillar, para dejar de ser el país que menos crece en Centroamérica, el país que menos innova, el país que menos, siempre en los países, en la parte de abajo de la lista, ¿verdad? La razón por la que tengo esa plena convicción es por nuestro talento humano. Estoy segura y lo he observado, lo he escuchado de empresas locales, de empresas internacionales, lo que nos da el valor agregado es nuestra gente comprometida, que aprende rápido, motivada, que aunque pasen cosas negativas, le vemos el lado optimista, estamos dispuestos a seguir adelante a pesar de las adversidades. Eso es lo que nos hace bastante fuertes. Así que los invito a todos a que trabajemos para construir ese El Salvador que va a pasar va a pasar a estar en las mejores posiciones de todas esas listas, eso estoy segura. Muchísimas gracias, ministra. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de la audiencia y es que si hay algún documento o hay algún lugar donde podemos acceder para informarnos sobre el plan de reactivación económica después de la pandemia. Nosotros estamos por publicarlo próximamente, así que si ustedes pueden ser un canal para poder distribuir esa información, pues se los agradeceríamos. Pero sí es importante que todos sepan cuáles son estas líneas de acción que he mencionado y cómo todos podemos colaborar desde nuestras distintas responsabilidades. Así que con mucho gusto. Muchísimas gracias, ministra. Y nosotras sí, con gusto también para informar a nuestra audiencia, sí, porque eso es algo muy importante. Y también tenemos otra pregunta y es ¿cómo afectaría a la economía salvadoreña una segunda pandemia? Una segunda cuarentena, perdón. Sí, y antes de pasar esta pregunta, Alexia, decirles de que hay varios documentos de política que se relacionan a lo que yo he conversado, que también puedo ir compartiéndoles hoy por hoy, la política de inclusión financiera, que nada menos lanzamos esta semana, la política de comercio e inversiones, nuestros planes de facilitar el comercio, todos estos con mucho gusto puedo compartirlos para que todos vayan empapándose de lo que estamos haciendo. Entiendo que la pregunta era cómo afectaría al país una segunda cuarentena. Correcto. Y justamente mencionaba al inicio que una de las ventajas por las que ha tenido El Salvador es que por medio de un periodo de confinamiento todos nos preparamos, todos aprendimos cuáles eran esas medidas de bioseguridad, las empresas, los ciudadanos, desde mi perspectiva esa es una de las cosas que ha hecho que nos mantengamos en niveles de contagio
limitados, ¿verdad? Somos el país, eso no lo mencioné, y es bien importante que a la par de las cifras económicas veamos cuáles son las cifras de salud. El Salvador hoy por hoy es uno de los países que mejor atendió la pandemia, que tiene menos casos de contagio, que tiene menos casos de muerte, tanto en Centroamérica como en Latinoamérica. Así que esa medida no era la medida de confinamiento, no es la medida que ningún ministro de Economía le hubiera gustado en el mundo. Sin embargo, son medidas que se han tomado en los países menos desarrollados, en los países más desarrollados, lo que ha hecho que El Salvador esté donde está hoy en esa ruta de recuperación ha hecho fue por el hecho de que una vez tuvimos esa coyuntura, ¿verdad? Esas medidas de confinamiento, y a partir de ese entonces nos hemos recuperado. Así que en la medida que continuemos así, que todos trabajemos y adoptemos esas medidas de bioseguridad, pues yo esperaría que no tengamos que vernos en una posición como esa, pero sí decirles que ese periodo de confinamiento consideramos que contribuyó a que hoy estemos en el lugar donde estamos, con una población con salud, con una población que a pesar que muchos de nosotros perdimos familia, perdimos amigos, otras no tuvieron que pasar por este proceso tan difícil y hoy se encuentran con salud. Lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias, ministra. Sí, siento que es súper especial esta parte de ser resilientes, más que nada, y sacar lo mejor de lo que hemos aprendido de esta pandemia. Y bueno, ahorita ya no tenemos otras preguntas del público, así que otra vez le queremos agradecer de parte de las tres por habernos acompañado este día. Ha sido de mucha ayuda para nosotras y para nuestra audiencia haber hablado con usted, haber conocido todo lo que ha hecho usted como ministra de Economía de El Salvador y cómo podemos beneficiarnos de estas circunstancias, que a pesar de los problemas podemos salir victoriosos. Y también los invitamos a todos a unirse a nuestro cuarto webinar el otro jueves 25 de marzo a las 11:10, igual que siempre, y estaremos con el señor Romain Sibi y estaremos hablando del impacto social del COVID en El Salvador. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, y si tienen algunas preguntas o consultas, no duden en contactarnos a nuestro Gmail. Muchas gracias, ministra. Gracias Alexia. Decirles que estamos también trabajando en el tema de jóvenes, en poder brindarles esas habilidades que necesitan para poder encontrar los trabajos que se merecen, también en poder incorporar a más jóvenes en las empresas, y en que existan todas las condiciones para que los jóvenes tengan más oportunidades. Así que también en el momento que tengamos algo para compartir, agradecería la oportunidad para poder volver a conversar con ustedes y hacerlo de su conocimiento. Así que muchísimas gracias a todos y éxitos, y les invito a que nos unamos todos a este esfuerzo de sacar adelante nuestro país. Y felicidades a ustedes. Muchas gracias, ministra. Ha sido un honor estar con ustedes. Hasta luego.